al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 y 2, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Amén. Le damos gracias nuevamente al Señor por las visitas, por cada uno de ustedes. Y hoy vamos a estar moviéndonos bajo el tema el espíritu vencedor. Amén. El espíritu vencedor. Estamos en Apocalipsis capítulo 6, versos desde el 1 al 2. Amén. Entonces, en la clase dominical pasada vimos un panorama acerca de los sellos. Amén. Quizás algunos no lo vieron, pero estuvimos hablando acerca de los caballos, de los jinetes, de los sellos. La semana pasada, en el sermón de la semana pasada, también tocamos algún tema acerca de esto. Pero esta semana, con el favor del Señor, vamos a hablar acerca de los sellos, y en este caso el primer sello. Generalmente, cuando nosotros escuchamos hablar de los sellos, nos llenamos de un poquito de temor, ¿cierto? Porque resulta que las películas ponen a los jinetes del Apocalipsis, y entonces vienen juicios, destrucción, viene guerra, y es necesario, porque esto realmente acontece, pero es necesario que nosotros entendamos qué significa esto, qué parte le toca a la iglesia de todo esto. Amén. Entonces vamos a ir, con el favor del Señor, a Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Vamos a hacer una aclaración. Me gusta siempre colocar una imagen, porque yo predico según la imagen. Entonces, si ustedes tienen sus programas, van a ver que aquí hay un caballo blanco, ¿cierto? Pero atrás hay como unos truenos, y también está como un león por allá atrás. ¿Ok? Entonces vamos a leer nuevamente Apocalipsis 6, capítulo 6, verso 1 y 2, que dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno:
ven. En el original, ustedes en sus Biblias, la mayoría que ustedes que están leyendo, dice ven y mira, ¿ok? Pero el original, en el griego original, es la palabra erkou, que quiere decir ve, de ir, vaya, ve, no ven y mira, porque si se le dice ven y mira, es como si se le dijera ven, mira lo que está pasando, no, se le está diciendo ve, ¿ok? Arranca. Entonces vamos a leer de nuevo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ve, y miré, ese ya es Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Amén? Entonces, es importante que nosotros nos detengamos en los detalles, ¿ok? Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, ¿ok? Él no abrió el sexto, abrió el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes, a uno, o sea, el primero, ¿ok? Decir con voz de trueno, ven, y vi a un caballo blanco, amén. Entonces, este caballo blanco es el primero que sale. Por eso hoy vamos a hablar acerca del caballo blanco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que ¿quién es el que abre los sellos? El Cordero. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahora el Señor dice, dile al caballo blanco que salga. ¿Ven? Que salga a cabalgar. ¿Okay? Entonces, el Señor dijo, glorifícate, al Señor Jesús dijo, glorifica, Padre mío, a tu Hijo ahora que están en la tierra. Había algo que había pasado y por esto comienza a salir este caballo. ¿Qué era lo que había pasado? Que el hombre había caído. ¿Ok? El Señor creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, pero el hombre cayó por causa del pecado. Cuando vino el Señor Jesucristo restauró al hombre en su cuerpo, ¿ok? En su vida, en su ministerio. Entonces ahora el Señor le dice, ahí en Juan capítulo 17, le dice, Padre, de la misma manera que tú me glorificaste antes de que el mundo fuese, porque el Señor era el verbo de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Él tenía la gloria de Dios. Pero el Señor tuvo que venir hecho un hombre, hecho un niño, un hombre, y crecer, y dice que después el Señor dice, Padre, ahora que ya crecí, ahora que ya triunfé, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo. Y ahí es cuando el Señor, y lo tomo, por eso hice la partecito, para ilustrarlos, de que esto es lo más importante del Evangelio. El Señor Jesús, con la muerte y su resurrección, hizo que Dios restaurara al hombre en él. Porque en el Edén cayó el hombre, y allá en el Edén el hombre se volvió un viejo hombre. Pero con el sacrificio de Jesucristo, con la restauración, vino a ser un nuevo hombre, pero en Jesucristo. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque sin Jesucristo no puede venir el Espíritu Santo a la vida de ningún hombre. Amén. Si usted no está en Jesucristo, el Espíritu de gracia no puede venir sobre ustedes. Tiene que haber un testimonio, como decía la hermana Fidel en su oración. Hay unos comentarios acerca de este caballo blanco. Hay algunas, al menos hay 3 escuelas. Hay una escuela que dice que este caballo blanco es el Evangelio, representa el Evangelio de Dios, ¿ok? Todos los hermanos de la primera iglesia del siglo I, incluyendo al apóstol Juan, afirman que este caballo es el Evangelio de Dios. Pero después del siglo III, cuando surgió la iglesia católico romana y vino el tiempo de los papas, ya después vino la reforma, los hermanos que escaparon del papado y que se volvieron protestantes, por así decirlo,
empezaron a decir que este caballo no podía ser el evangelio, sino que este caballo representaba a un poder del enemigo, porque el caballo tenía un arco. Entonces en el arco, decía el arco, los únicos personajes en la Biblia que utilizan arco fueron Esaú, que Esaú fue un anticristo, fue Nimrod, que Nimrod fue un hijo del diablo. Entonces decían, este caballo no puede ser el evangelio, tiene que ser el imperio papal. Después dijeron que no, que podía ser otro imperio de gobierno, hasta que últimamente se dice y se enseña en muchas iglesias de que el primer caballo del Apocalipsis representa al anticristo. ¿Por qué? Porque más adelantito, por allá en el capítulo 16, dice que viene Jesucristo ya en un caballo blanco, pero ya viene vestido de rojo. Pero este no es el Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién cree usted que es el caballo blanco? Esto es lo que vamos a averiguar hoy. Amén. Es lo que el Señor nos va a decir a nosotros. Amén. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24, versos 4 y 5. Dice, Jesús le respondió, tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Decíamos en la escuela dominical, yo pensaba hace un tiempo atrás que muchas personas iban a hacerse en llamar Cristo, y entonces uno iba a decir, no, estos se están haciendo pasar por Cristo, estos son los engañadores. Pero en la escuela dominical el Señor nos enseñó algo, ¿verdad? ¿Qué fue? Que muchos van a venir diciendo, sí, realmente Él es Jesús, el Cristo, el Mesías, pero después, con sus enseñanzas, van a engañar a muchos. ¿Se dan de cuenta? Entonces, van a venir diciendo que realmente Jesús sí es el Hijo de Dios, es el Cristo, pero cuando se metan dentro de las iglesias, van a empezar a enseñar cosas erróneas, falsa doctrina. Amén. De eso es lo que está llena la iglesia hoy en día. La mayoría de las iglesias cristianas está llena de prosperidad, llenas de herejías, llenas de apostasía. Amén. Pero ellos dicen, sí, no, Él es el Hijo de Dios. Ya los otros son evidentes. Ustedes recordarán al señor Jesús Miranda de Puerto Rico, que decía que Él era el Cristo y después dijo que no, que Él era el anticristo y después se murió. Y ahora resulta que la esposa es el Cristo. ¿Ok? Y por allá en Brasil hay otro, por allá en Europa hay otro. Entonces estos no son el problema son los que dicen que Jesús sí es el Mesías. Pero después cuando llegan a las iglesias empiezan a meter falsas enseñanzas. Amén. Dice, yo personalmente he analizado las escuelas. Yo pienso, no es una imposición, le decía a los hermanos en la mañana, no es una imposición. Yo creo que este caballo blanco, según los que escribieron los antiguos, la iglesia primitiva, yo creo que es el Evangelio de Dios. Amén. Yo creo que no es el anticristo. Y lo tengo que demostrar. Amén. Dice, en primer lugar, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Cómo podía abrirse los sellos si nosotros no entendemos el plan de Dios? Cuando el Señor se le da el rollo con los 7 sellos, en los 7 sellos estaba consumado todo el plan de Dios para la humanidad. Eso lo vimos la semana pasada. Ahí está toda la consumación del reino de los cielos. Entonces, no se abre primero el tercer sello, ni se abre el quinto sello, se abre el primero. Entonces, hay un orden en el Señor. Primero es el primero. Amén. Entonces dice que para que haya el primero, se tiene que establecer un principio, un comienzo. Dijo el Señor Jesús en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén.
Es decir, que para que se consuma el plan de Dios, se tiene que haber predicado el Evangelio. Entonces, el primer caballo me demuestra a mí que es el Evangelio. Pero a mí la palabra de Dios me dice que tenemos nosotros que hablar con al menos 2 o 3 testigos. Ya tengo uno. Amén. Entonces, no habrá reino sin súbditos, no habrá reino sin renovados. Amén. Dice, en primer lugar, uno de los 4 seres vivientes, el primer ser viviente, dice que hay un jinete también, que es el primer jinete, ¿ok? Y hay un caballo que es el primer caballo. El primer ser viviente es el que da la orden. ¿Cuál es ese primer ser viviente? Porque acuérdense que vimos que habían 4 seres vivientes y que cada ser viviente tenía cara de hombre, cara de águila, cara de león y cara de becerro. ¿Cuál es aquel primer ser viviente? Porque aquí está el tesoro de este mensaje. El primer ser viviente es el león. Amén. El primer ser viviente es el león. Hay una característica, que el caballo es de color blanco. Y el blanco en la Biblia representa la pureza, representa la fortaleza, representa la justicia, la justificación. Nunca en la palabra de Dios usted va a encontrar el color blanco con otra connotación. Cuando los hermanos que vencen, los vencedores, dice ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, se les da una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Amén. Entonces el blanco representa la justicia. Si el reino no se instaura con la justicia, entonces no es reino de Dios. Ahora, el primer ser viviente es el león de la tribu de Judá. Dice Apocalipsis 10, 1, 3. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. 7 truenos. Por eso ustedes ven la figura. 7 truenos. Y hubo un león. ¿Quién es el que está hablando ahí? Apocalipsis 19, verso 6 dice: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? Es el Cordero que toma la figura de león. Porque dice la palabra de Dios que cuando Dios habla, habla con voz de trueno. Dijo el Señor: Padre, glorifica a tu Hijo como lo glorificaste antes de la fundación del mundo. Cuando vino Jesús, el Señor, y llegan de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista vio que descendía el Espíritu Santo como forma de paloma, pero que también se escuchó que un trueno que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y después, más adelante, cuando está el monte de la transfiguración, ya cuando Jesús ha caminado, dice que subió con Jacobo, con Juan y con Pedro, y se apareció Moisés y Elías, y volvió y habló Dios, y habló con voz de trueno, y llegó y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así que los truenos representan la voz de Dios. Amén. Que dice que ve, cabalga, sal a moverte. Amén. ¿Me están siguiendo? Bendito Dios. Ninguno de los otros caballos, porque hay 4 caballos aparte de este, tienen estas características. Ustedes pueden leer que el caballo rojo
ni lo mandan con voz de trueno, ni tampoco dice que salió venciendo y para vencer, ni tampoco el caballo negro ni el caballo amarillo. Esta es una característica que solo tiene el caballo blanco. Amén. Tiene también un jinete, pero este jinete es un jinete vencedor. Dice ahí que se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí uno de los 4 seres vivientes. Amén. Dice, el que habla es la palabra del Señor por medio de los truenos. Bueno, esto ya lo dije. Dice, si se decía que por causa de que no se menciona la flecha, era un impostor porque tenía el arco pero no tenía la flecha. Ustedes se dan de cuenta que en lo que nosotros leímos, el jinete tiene un arco, pero no tiene flecha. Entonces por este arco decían los otros que era el anticristo. ¿Ok? Pero ¿saben por qué no tiene flecha? Porque pasó alguna de las dos cosas. O se le olvidaron, o ya las disparó. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se les olvidó? Porque resulta que estos caballos, vimos la semana pasada, son una figura. Pero estos personajes acá son ángeles. ¿Ok? Entonces no creo que un ángel salga a la batalla sin armas. Resulta que las flechas son estas. Isaías capítulo 22, verso 3. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. ¿Ok? Dice que aquí hay unos príncipes que huyeron del arco. ¿Saben qué es un arco? ¿Saben qué representa el arco? Un encerramiento. Esto es un arco. Aquí habla de una flecha, pero es un arco, el que encierra. Y dice que los príncipes huyeron del arco. Esto lo dice Isaías 22. El contexto de esto es que Isaías les está profetizando que va a venir destrucción para Jerusalén, porque el pueblo se apartó de Jehová. Y dice que los príncipes, en vez de salir a pelear, de hacer frente, resulta que se fueron y se escondieron. Por eso dice acá el profeta, dice, todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Si este es el ángel del evangelio, ¿de qué arco huyeron estos príncipes? Huyeron del arco del evangelio. Los estaban evangelizando, pero estos príncipes huyeron y se escondieron de él. Amén. ¿Cuántos príncipes no se están escondiendo hoy del evangelio? Salmo 127, 3-5 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Voy a volver a leer el verso 4. Como saetas en mano de valiente son los hijos. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Como saetas en manos del valiente. Y dice que este salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿dónde están las flechas que tenía que traer este? Ya fueron lanzadas. Porque estas flechas son las que llevan el evangelio de Dios. Este ángel representa el evangelio. Este caballo blanco representa el evangelio. No trae flechas porque las flechas ya fueron lanzadas. Por eso el jinete no tiene flechas, porque ya fueron lanzadas. En Isaías capítulo 6 hay algo que ve el profeta Isaías, y Jehová Dios hace una pregunta y dice, ¿a quién enviaré? Y después Isaías, de ser purificado, dice, Señor, envíame a mí. Amén. Y dice, Señor, ve con esta tu fuerza, le decía a Gedeón, pero a este le dijo, ve, pero lo que tú digas va a hacer que los oídos se cierren y con los ojos no vean.
Así que Isaías era una flecha para su tiempo. Le fue dada una corona. Vencer es el destino de este primer caballo. Vencer es el destino de este primer caballo. Este caballo no salió para hacer una ronda. Este caballo salió para vencer. Y dice que fue en el libro de Zacarías que salieron a recorrer la tierra. Pero no solo este caballo, son 4 caballos. Amén. Este es el primero. Dice, o sea que aquí Dios está revelando que el método que Él está usando para que lleve adelante la consumación del reino, para que su plan sea completo, al primer caballo que Dios está utilizando es al caballo blanco. Pablo decía ahí en 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice, porque primeramente os he enseñado esto, lo que asimismo recibí. Lo primero fue lo primero que él recibió. Eso fue lo primero que él enseñó. ¿Qué fue lo que él enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció después a Pedro y después a los 12. Entonces, ¿qué fue lo primero que recibió Pablo? El Evangelio. ¿Qué es lo que enseñó Pablo? El Evangelio. ¿Ok? Hasta aquí viene la parte teológica, la parte fuerte, la parte de comprensión. Ya viene ahorita la aplicación. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo de que este caballo no es el anticristo. Porque este salió venciendo y para vencer. Dice, este salió venciendo y para vencer. No es como dijo el cura blasfemo de Roma, que Jesucristo había fracasado en la cruz del Calvario, en uno de sus sermones. Yo escucho los sermones que habla de este señor. Y dijo en uno de ellos que Jesucristo había fracasado en la cruz. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo fue donde obtuvo la victoria para que usted y yo fuéramos salvos. Amén. En la cruz del Calvario se consumó el sacrificio por el cual usted y yo estamos hoy en la iglesia. Este sacrificio tenía que hacerse para que en el futuro, como el Señor dijo, le preguntaron los apóstoles allá en Hechos capítulo 6, capítulo 1, verso 6, Señor, ya tú resucitaste, ¿instaurarás tú el reino de los cielos ahora? ¿Por qué? Porque los discípulos habían visto que el Señor había caminado por las aguas, que había sanado enfermos, que había sacado demonios. Ellos pensarían, no, el Señor ya viene y nos va a dar el reino a nosotros. ¿Ok? Va a poner a Israel por sobre todas las naciones. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber cuáles son los tiempos o las sazones que el Dios Padre Todopoderoso puso en su sola potestad. Y dice sazones, no razones, sazones. A ustedes no les toca saber esto. Pero más adelantico dice, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a llenar, y entonces ustedes me van a ser testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, lo que dijo este malvado hombre, perdón por lo de malvado hombre, fue una mala enseñanza. Él dice que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero enseña mal y hace perder a miles y miles y miles de millones de personas. Porque Jesucristo no fracasó en la cruz del Calvario. Jesucristo llevó a cabo el plan de Dios, porque el plan de Dios es que todos vengan a la salvación, que todos puedan venir al arrepentimiento en la persona de Jesús, para que el hombre sea formado en Jesucristo. Sin embargo, cuando le preguntan a Jesús los apóstoles, ya Jesús murió, resucitó y está con ellos. Ahí le preguntan, ya sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Vas a restaurar el reino en este tiempo? ¿Qué querían ellos?
Ellos querían la parte política. Ellos querían ser los reyes, gobernar, reinar. ¿Qué le dijo la mamá de Juan y de Jacobo? Señor, haz que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero el Señor les dijo, no, así no será con ustedes. Esto no es mío darlo, esto es del Señor darlo. A ustedes que les toca ser mis testigos. Y para eso necesitan que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes. No los voy a dejar huérfanos, dijo el Señor. Cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya, para que venga sobre ustedes el poder del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo los llenará. El Espíritu Santo los llenará del conocimiento. Les revelará lo que ustedes no entienden todavía. Porque ellos, aún viendo a Jesús, no entendían. Ellos no entendían. Resucitó, sí, es Dios. Pero entonces nos va a poner a nosotros como reyes ahora. ¿Ustedes, hermanos, creen que el Señor va a poner un reino con orgullo, con pecado, con arrogancia? ¿Creen ustedes que el Señor va a hacer esto? ¿No creen mejor que el Señor va a poner un reino de reyes, de sacerdotes, con santidad? Amén. Con reverencia a Dios. Esto era lo que el Señor les estaba mostrando. No te toca a ti saber cómo son los métodos del Señor. Tú vas a recibir poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ellos los va a conducir a toda verdad. Amén. Te enseñará las cosas, te revelará, te mostrará lo que tú no entiendes. Entonces, hermanos, ¿quién es el jinete de este caballo blanco? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios por boca del Señor Jesús que todo pecado nos es perdonado. Amén. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando nosotros atribuimos al Espíritu de Dios las cosas del diablo, blasfemamos contra él. ¿Cuánto no estábamos equivocados? Pensábamos que este era el anticristo. ¿Y por qué lo pensábamos? Porque alguien nos lo enseñó. Alguien nos lo dijo. Pero nuestra obligación es ir a la palabra de Dios. Yo creo, como los hermanos de la primera iglesia, que el caballo blanco es el Espíritu Santo y es el Evangelio. Amén. Yo se los dejo a su criterio, hermanos. Porque cuando sale el caballo blanco, sale no solamente a predicar el Evangelio. Es decir, que nosotros somos las saetas de Dios, somos las flechas de Dios. Pregunta, ¿qué tan filosos son ustedes como saetas de Dios? ¿Sí pega el blanco donde tiene que pegar? ¿Saben ustedes que la palabra pecado viene de errar el blanco? ¿De pegarle al lado? ¿De no pegarle al blanco? ¿Cuántos de nosotros como flechas le apuntamos aquí y le pegamos allá? Tremendo, hermanos, tremendo. Esto es para la edificación de la casa de Dios. En el libro de Zacarías ustedes van a ver los mismos 4 caballos. Hay algo interesante aquí en el libro de Zacarías, porque en el libro de Zacarías, Zacarías profetiza para la restauración del templo. Y resulta que en la restauración del templo aparecen unos personajes, entre ellos está Zorobabel, el sumo sacerdote Josadac, y bueno, hay otros. A mí me interesa Zorobabel. ¿Ok? Ustedes lo pueden leer allá en Zacarías capítulo 4 y Zacarías 6. Pero dice que cuando Zacarías profetiza, dice que viene el profeta o el escriba Esdras, y con Esdras se restaura la casa, o sea, el templo.
Y con Nehemías, que también tiene otro libro en la Biblia, se restauran las murallas. Y aquí vemos otras dos cosas preciosas del Evangelio de Dios. Esdras restauró el templo o la casa de Dios, porque Esdras lo que hizo fue predicar la palabra de Dios. Es más, ni siquiera la predicó. ¿Usted sabe de dónde viene esto? Este aparatico, este mueble, viene con Esdras, porque a Esdras se le hizo un púlpito de madera y sobre ella puso el rollo, y lo que hizo Esdras fue leer la palabra de Dios. En su época, los 5 primeros libros y algunos libros de los reyes. Pero cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios, se restauró el templo. Por eso su templo, que ustedes son templo del Espíritu Santo, no se va a restaurar si no tiene la palabra de Dios escrita en su corazón. Después viene Nehemías, pero Nehemías restaura las murallas. Y resulta que Nehemías es figura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que restaura las murallas de nuestra alma. Amén. Entonces, Zacarías profetiza la restauración, pero hay un personaje que yo quiero que ustedes me entiendan en esta mañana, esta tarde ya. Zacarías 4:4. Dice: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es este, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Verso 7 dice: ¿quién eres tú, oh grande monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con exclamación de gracia, gracia a ella. Amén. Entonces, ¿quién es este Zorobabel? Zorobabel es una figura del Señor Jesucristo. Si ustedes lo quieren comprobar, vayan al libro de Lucas, en la genealogía. Dice que Jesús viene del linaje de Zorobabel. Así que aquí está hablando del Señor Jesucristo. Y dice: ningún monte se podrá quedar en pie delante de Zorobabel, delante de Jesús. Porque la casa se tiene que edificar con gracia. Amén. No con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Jehová. Amén. ¿No es esto precioso? ¿Saben por qué es precioso? Porque cuando Zacarías predica esta profecía, Zacarías habla de los mismos 4 caballos. Pero resulta que el caballo blanco en la predicación de Zacarías, ahí en el capítulo 1, verso 8, el caballo blanco está de último, está de cuarto. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Pues que aquí está de primero. Cuando Zacarías empieza a predicar, viene un juicio terrible sobre Jerusalén. Y el primer caballo que sale es el caballo rojo, que es la guerra. Y después viene el caballo negro, que es el hambre, porque después de la guerra viene el hambre, viene la escasez. Los campesinos tienen que salir al ejército a pelear. Y después, cuando ya no hay que comer, viene la muerte, el cuarto caballo. Y por último, aquí en Zacarías, llega el caballo blanco. Porque cuando ya Zacarías está predicando acá, viene la restauración con Esdras y con Nehemías, ya cuando el pueblo ha sido totalmente barrido. Ustedes pueden leer la historia, y el pueblo de Judá, hasta los hijos, eran estrellados contra la pared. No sé si ustedes se dan de cuenta la misericordia que tiene Dios, o el Señor Jesús, el Cordero de Dios, en enviar al primer caballo. Ve y rodea la tierra, dale vueltas a la tierra, predica el evangelio. ¿Qué le dijo el Señor Jesús allá en Mateo 28 a los discípulos? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que este caballo, ¿cuándo empieza a andar? Cuando en Apocalipsis 6:1 dicen: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ve. Y miré y he aquí un caballo blanco. Cuando Dios le dijo al Hijo: ya venciste, dice el libro de Daniel capítulo 7, que al Cordero lo envolvió una nube y fue llevado de frente o al frente del anciano de días, y cuando llegó ante el anciano de días se le dieron los reinos. Llegó allá el Señor y dice el Salmo 110: ven, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Ahí está el Señor. Se le dio el rollo con los 7 sellos y abrió el primero y habla con voz de león, con voz de trueno: ve al caballo blanco. Y sale el caballo blanco, porque la casa se tiene que restaurar con la gracia de Dios. Amén. ¿No es esto hermoso? ¿Quién es el caballo blanco entonces? El Evangelio. Amén. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Para mí es el Evangelio. Dice: ¿cuándo es que nosotros reconocemos esto? ¿Cuándo es que nosotros reconocemos el señorío de Jesucristo? Cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. En algún momento de nuestra vida, alguien te lanzó una flecha y no fue Cupido. Fue el Evangelio, fue el Espíritu Santo, y por eso estás acá. Hubo una flecha directa a tu corazón y te tocó. No entiendes, pero vienes, porque eso se trata del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: me seréis testigos. ¿Cómo le vamos a poder ser testigos nosotros al Señor? Dice que Jesús, cuando vino con Juan el Bautista, se escuchó el trueno y se dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y Jesús, ¿sabe de dónde salía Jesús en ese momento? De la tentación con Satanás. Y dice que después, ya cuando había caminado ya en el monte de la transfiguración, otra vez viene la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ya todos lo conocían, estaba en público. Yo anoté aquí algo que me sacudió a mí mismo. Y escribí: ¿Dios aprobará nuestra vida privada y nuestra vida pública? Porque cuando Dios manda a la tentación a Jesús con Satanás, allá Él tuvo que demostrar su vida privada, lo que Él era por dentro, su fe, su fidelidad. Y el Señor lo aprobó, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ya cuando Él vino hacer su ministerio, sanar, restaurar, edificar, vuelta le dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y yo me hice esta pregunta: ¿será que el Señor aprueba mi vida privada? Cuando estoy en lo oscuro, cuando estoy en ese lugar donde estoy siendo tentado. ¿Será que el Señor aprueba mi vida pública? Porque a veces nos preocupamos más por nuestra vida pública, por lo que están los otros viendo de nosotros, ¿verdad? Que venga un rayo del Señor y diga: este es mi Hijo amado, en este tengo contentamiento. ¿No dice que somos formados a la imagen y semejanza del Señor? Para eso vino Jesús. Jesús vino no a ponernos a nosotros como cerecitas encima de un pastel. Él no vino a agarrar por el cuello a los romanos. Él vino
para agarrar por el cuello el pecado, para agarrar por el cuello a Satanás, al orgullo, al ego, para destruir toda obra de Satanás. Para eso vino Jesús. Él no vino a fracasar en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario, el Santo de los Santos obtuvo la victoria por ti y por mí, para traernos a través de Él a lo que Dios había establecido desde un principio. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Ya eres igual? Bueno, no igual, pero ya estás conforme a la semejanza del Señor si vives en Jesús. Si tú vives fuera de Jesús, eres conforme a la semejanza de Adán. Caído, arrastrado, paria, sin rumbo fijo, eso quiere decir paria, errante. Pero como estamos en Jesucristo, ahora Dios puede hacer la obra en nosotros. Amén. Él es el vencedor. Amén. No como dice el apóstata romano, que Jesucristo fracasó en la cruz del Calvario. ¿Sabe que ahí se meten las falsas enseñanzas? Ellos dicen que creen en Jesús. Por ahí lo andan paseando con un carrito en una estatua. ¿Sabe qué dijo este hombre esta semana que empezó? Que él aprobaba el matrimonio homosexual para que legalmente se pudieran casar. Pero él dice que cree en Jesús. ¿Qué decía Jesús en Mateo 24? Tengan mucho cuidado, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, sí, ciertamente Él es el Mesías, pero a muchos engañarán. Millones y millones y millones de católicos romanos van a ir a la perdición por culpa de este hombre, por su falsa enseñanza. Gloria a Dios que el Señor todavía tiene la aljaba llena de saetas. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la obra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Al menos en su familia, dispárele al de al lado. Amén. Cuando usted le dispara, tiene que dispararle a matarlo, a matar el ego, a matar la ignominia, a matar la incredulidad, a matar la fornicación, a matar toda artimaña del diablo en nuestras casas. Amén. Esto fue lo que mandó el Señor. ¿Qué pasa si nosotros nos rehusamos a ir al Evangelio? ¿Qué pasa si nosotros nos apartamos del Señor? Ciertamente, no es el tema para hoy, no lo quisiera tocar porque es el de la próxima semana. Después de este caballo, viene la guerra. No que vaya a empezar. No, la guerra ya empezó hace tiempo, decía el Señor Jesús en Mateo 24, y oirán rumores de guerras y se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, pero no se preocupen que ese todavía no es el fin. Eso se llama ¿cómo? Principio de dolores. Esos caballos están andando, pero aquel que no se somete a Dios por las buenas del Evangelio, por la gracia, por el amor, tiene que venir a Dios por medio del juicio. El Señor le dijo, siéntate a mi diestra, le dijeron al Señor Jesús, hasta que yo ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. Y gloria a Dios porque muchos vinimos porque alguien nos disparó. Amén. Alguien fue usado por el Espíritu Santo de Dios. Y venimos por la gracia, nos humillamos, nos costó, algunos vinimos por medio de una enfermedad, otros vinimos por medio de un vicio, por medio de algo, pero aquí estamos. Amén. Pero aquellos que no vengan por la gracia de Dios, van a venir porque dice Filipenses, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria de Dios. O vienes por la buena, o vienes por la guerra. El que no viene a Jesús por medio del Evangelio, enfrenta guerra contra Dios.
¿Cuántos quieren estar en guerra con Dios? No dice la palabra de Dios, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando veamos los otros caballos, hermanos, nos vamos a dar de cuenta que este caballo es precioso. Luego le digo, a Zacarías lo mandó de último. Miren el privilegio que tenemos nosotros, de que aún la puerta está abierta, de que aún tiene el arco tensado. También para nosotros es un compromiso. ¿Cuántos han aprendido con los estudios? Amén. Gloria a Dios. Pues los están afilando. Los están afilando para usarlos. No es para colocarlos en las paredes. No son trofeos. Son instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos preciosos. Cuando viene el caballo blanco, viene con su justicia, con su pureza, para derribar toda artimaña del enemigo, para prepararlos, para ungirlos. Dice el Salmo que viene el Espíritu Santo y recae sobre la cabeza del hombre, porque habían llamas, ¿no? Allá en Pentecostés. Y dice el Salmo que viene la unción, que es el aceite, y rodea todas las barbas, porque lo unge a uno de todo conocimiento. Y dice que después cae sobre las vestiduras y llegan hasta el filo de las vestiduras. Esto representa el cuerpo de Cristo. Así que todos nosotros hacemos parte de este caballo. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, que se haga su voluntad. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos sean salvos, pero no van a ser salvos sino por medio del Evangelio. Amén. Bendito y santo Señor, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, mi Dios. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, seas ministrando en los corazones de nuestros hermanos. Ruge, Señor, como el león de la tribu de Judá. Padre, que tu palabra llegue como un trueno a nuestra vida, Señor, y a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestro ser, mi Dios. Transfórmanos, Señor. Llévanos, Señor, a la estatura del varón perfecto. Aquel, Señor, que tú propusiste en tu corazón desde el comienzo del mundo. Lleva, Señor, tu plan, mi Dios. Consuma, Señor, el reino en nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que no importa qué pase con este mundo, tú, Señor, sabes el tiempo y las sazones que han de acontecer. Ayúdanos, mi Dios, a hacer tu voluntad, no la nuestra, sino, Señor, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Señor, sanando, restaurando, mi Dios. Estas señales, dice tu palabra, que nos seguirán. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que tú, mi Dios, toques los corazones de mis hermanos, que restaure lo que ha de restaurarse, Señor, que perdone lo que ha de perdonarse, mi Dios, pero por sobre todas las cosas, oh Señor, que jamás tu Espíritu Santo ni tu Espíritu bueno, mi Dios, se aparte de nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer hasta el fin, porque el que permanece hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos instrumentos tuyos, mi Dios, a no tener temor de nada, sino simplemente, Señor, a testificar de ti. No solamente, Señor, con nuestras palabras, sino con nuestra vida personal, con nuestra vida pública. Padre, yo bendigo a mis hermanos y a todos aquellos, Señor, que nos ven desde los otros países, Señor, que ellos puedan llegar, Señor, al entendimiento, a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Te damos, Señor, a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea para siempre
la gloria, la honra y la alabanza. Y su pueblo dice, amén. Dale un aplauso al Señor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios. Ay, na, 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 na. Ay, na, na, na. Y lléname, lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu